Vamos a ir a Lucas 28, 20. Lucas 28, 20, recordando, por favor, tener en cuenta a nuestros hermanos en oración. Y también, 22, 20. Y también mandándole mensajes para animarles, alentarles, que sepan que estamos preocupados en eso, ¿sí? Por favor. Lucas 22, 20. El contexto de la Santa Cena. Vamos a mirar la superioridad del nuevo pacto. Y esto lo asumimos porque es el pacto que nos ha salvado. Es la obra de Cristo que nos ha salvado. Y no hay nada superior a este nuevo pacto. Entonces, al mirar este pasaje, el Señor Jesús dice en el versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Buscando en el diccionario los significados de las palabras, por supuesto que son importantísimos, y algunas palabras generan ciertas controversias al ser traducidas o al tener para unos un significado, para otros más ampliado, ¿no? Pero, por ejemplo, la palabra kainos es la palabra que se traduce para aquí, nuevo pacto, que tiene un significado para el grupo de jóvenes, kainos, ¿no? Que es nuevo. Es algo hecho de lo que ya estaba, ¿sí? Y también otros dicen, es como ese nuevo crear, una nueva creación, que se puede usar para nuevo nacimiento y se puede usar para varias cosas. Ahora bien, nuevos cielos y nueva tierra, también se usa la palabra kainos, ¿sí? Por lo que no es un problema creer que esta tierra tal cual existe no va a existir, pero va a haber nuevos cielos y nueva tierra para habitar. No tengan miedo que los mormones o testigos de Jehová creen que hay una tierra donde van a habitar, incluso, bueno, son aberraciones las que dicen, ¿no? Mormones, son cosas terribles, ¿no? Pues no están en la Biblia, pero ni cerca. Pero sí, hay nuevos cielos y nueva tierra, ¿sí? Entonces, solamente para hablar de la palabra un poquito kainos aquí. Lo que sabemos de este nuevo pacto es que es prometido desde el antiguo pacto y es figurado en muchísimas formas en el antiguo pacto, la ley, el Antiguo Testamento. Todos los sacrificios que se hacían, todos apuntaban hacia el Señor Jesucristo. Cada símbolo que había en el templo, cada útil que había en el templo tenía un significado para las cosas futuras, las que vivimos nosotros. Entonces, si prestamos atención a eso, vamos a encontrar mucho, pero en forma real, en el nuevo pacto por la sangre del Señor Jesucristo que ha sido derramada. Es superior y tiene formas de serlo muy, muy claras, muy claras. Una de ellas, vamos a mirar un poquito, una de ellas es cómo trata el pecado. Cómo trata el pecado. Es un poco difícil entender la cultura religiosa del Antiguo Testamento, pero la sangre de los animales dice que cubría el pecado. El pecado siempre estaba allí pronto a ser recriminado otra vez. Pero el nuevo pacto no. El nuevo pacto no. Todo lo que Dios ha perdonado nunca más será reclamado. Es un milagro, ¿no? El mejor de los milagros para nosotros, por supuesto. Así que Jesús presenta la Santa Cena, la última cena, para que la iglesia la viva, la practique, pero sepa de qué se tratan estas cosas también. ¿Por qué tenemos tan pocos símbolos en la iglesia? Y si le estamos dando realmente el significado, la importancia que esto tiene. Así que, versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo:
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El hombre hace muchos pactos, pero este nuevo pacto lo hace Dios. Lo hace Dios. De hecho, todos los pactos fueron dados por Dios. ¿Sí? Cuando vemos el arco iris, no es para que aquellos celebren con la bandera del arco iris, es para que todo el mundo mire que hubo juicio de Dios y que nunca más Dios va a anegar el mundo entero en agua. Esa es la promesa de Dios, el pacto de Dios con el hombre. Los hombres pactamos entre nosotros. Se pacta un matrimonio, se pacta en un trabajo, las condiciones laborales, se pacta en muchísimas cosas. Aún dentro de la congregación se pacta, se hacen pactos, ¿sí? Donde resolvemos cosas, donde decimos, bueno, estamos de acuerdo, una mayoría en esto, vamos adelante, y pactamos entre nosotros. El que no tiene acuerdo, bueno, deberá plegarse a ese pacto de mayoría. Por lo tanto, hay muchos pactos. Lo que nunca el hombre va a poder hacer es pactar con Dios. Pactar con Dios. Porque toda condición la va a poner Dios y no el hombre. Nunca va a ocurrir. Es por eso también, hermanos, que deberíamos repetir las palabras de nuestro hermano Richard. El soberano sabe todo, Él está haciendo, Él hace como Él quiere, y como Él hace como Él quiere, Él lo hace bien. ¿No? Y a veces son cosas que no nos gustan mucho. Vamos a ir a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Y este libro tiene, como hemos recurrido a él muchísimas veces, muchas figuras del Antiguo Testamento. Y por supuesto que van aclarando cuáles son las realidades de esas figuras. En el capítulo 8, versículos 8 y el versículo 13, dice, vamos a leer el 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, habla de pactos, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, otro pacto. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Recuerdan cuando la Biblia dice, a los suyos vino? Sigue diciendo, a los suyos no lo recibieron. Jesús vino a pactar con su pueblo. ¿Recuerdan cuando Jesús dice, cuántas veces quise juntaros bajo mis alas como la gallina junta sus polluelos? Y dice, no quisieron, no quisiste. Vino a su pueblo. Cuando una mujer se acerca a Jesús y le dice, tengo una necesidad, le presenta su necesidad, Jesús le dice, mira, yo vine a atender a mi pueblo, los perrillos no. ¿Recuerdan? Así trataban los judíos a los extraños. Por eso Jesús usa esta expresión. No para menospreciarla, sino para ponerla en el lugar de la mente de un judío, nada más. ¿Y esta mujer qué dijo? Los perrillos comen también de lo que cae de la mesa. Y Jesús dijo, nunca encontré una fe tan grande como esta extranjera. Así que vino a hacer pacto con su pueblo. No vino, el plan sí era por supuesto, no vino a revelar primero su trato con los gentiles. Vino a pactar con su pueblo. Así que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Aún cuando el Evangelio es presentado ya después de la cruz, se le dice que irían por Judea, su pueblo, Samaria, la mezcla del pueblo con gentiles, bueno, y después hasta lo último de la tierra. ¿A quién se predica por primera vez el Evangelio? Allí en Jerusalén. ¿Había extranjeros? Sí, también. ¿Escucharon? Sí. ¿Creyeron? También. Pero se predicó en el lugar donde el pueblo de Dios se estaba reuniendo. Hablo de Israel. Y Dios vino a tratar con ellos. Jesús vino a tratar con ellos. El versículo 13. Y al decir nuevo pacto,
ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Yo estoy seguro, hermanos, las controversias que hubo en el primer tiempo, ¿no? ¿Tienen que circuncidarse los gentiles? ¿Se acuerdan? ¿Tienen que hacer tal cosa como lo hacemos nosotros? ¿Se acuerdan? El apóstol dijo, no somos quienes para poner una carga sobre los gentiles que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. Imaginen ustedes la mente de un judío diciendo, puedo desprenderme de estar pensando continuamente en sacrificios por el pecado. De estar pensando continuamente en sacrificios por el pecado. Es que ese peso terrible, religioso, totalmente legal, apto, para entonces, era el compromiso que Dios le hizo, el pacto que Dios hizo con el pueblo, y el pueblo dijo, nos comprometemos a hacerlo. Nos comprometemos a hacerlo. Aceptaron el compromiso, pero no midieron sus fuerzas, no vieron sus debilidades, no vieron que eran pecadores al extremo y que cada norma, ley de Dios la iban a quebrantar. Pero eso no pasa hoy. ¿Por qué? Porque el que fue limpio de pecado ha sido limpio, lavado en la sangre de Jesús. Así que aquel antiguo pacto es hecho a un lado, es próximo a envejecer, y lo que envejece próximo a desaparecer. Así que los años nos van ganando, pronto algunos desapareceremos por el tiempo nada más, solo por el tiempo. Algunos se puede adelantar, ¿verdad? Por los planes de Dios, pero el tiempo nos va a llevar primero probablemente a unos y a otros. Versículo 9. Capítulo 9, versículo 15. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión, el perdón de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué encontramos aquí? Es el mediador que dijo así en su última cena, participen de esto. Esto simboliza, porque es imposible que sea la sangre de Cristo lo que vamos a beber ahora, simboliza el pacto que Dios hará con ustedes en mi sacrificio, en mi sangre. Este mediador fue puesto para librarnos de transgresiones que en el primer pacto era imposible que pudiéramos cumplir. Imposible. Y Pablo se da cuenta después con el tiempo, ¿no? Porque Pablo era un religioso que él mismo dijo de sí, era irreprensible como religioso. Así que tenía las cosas muy claritas, muy estrictas. Pero cuando tuvo que hablar, dijo, soy el primero de los pecadores. Después que se convierte. Esto pone, y el Evangelio del Nuevo Pacto pone al hombre en su lugar exacto. 12:24. Capítulo 12, versículo 24. A Jesús, el mediador del Nuevo Pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Allí tenemos la primera frase nada más. Jesús, el mediador del Nuevo Pacto. Si Jesús no hubiese venido a este mundo, todavía tendríamos que estar buscando la religión judía. Todavía tendríamos que estar, a pesar de nuestra distancia, tendríamos que estar buscando la luz de Dios que solo estaba posada sobre Israel a través de la ley. Pero Jesús vino. Jesús vino. Y la luz vino a todo el mundo. Y la Biblia dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el mediador. En el capítulo 8, otra vez, lo que hace el escritor de la carta a los Hebreos es hacer un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Para eso tiene que hacer, por supuesto, una comparación.
del uno y el otro. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, testamento es un pacto, es bueno compararlo porque siempre llegaremos a la conclusión de que el que vivimos es mejor. Es mejor. Allí van a encontrar la cartelera, año 23, lo que fue prometido, decía. Lo que se prometió, año 24, todavía tenemos muchas promesas para ello, ¿no? Pero están en la Escritura, están en la Biblia, están dispuestas para nosotros. En este año podemos vivir como mejores creyentes. Lo que el antiguo pacto dio al hombre fue una esclavitud por la debilidad del hombre. No porque fuera malo, la Escritura lo dice. El libro Romanos lo habla muy claro. No es que la ley sea mala, al contrario, es buena, es justa, es santa, es pura. Es la ley de Dios. Pero al transgredirla constantemente el hombre, termina siempre condenándolo, siempre marcando que es pecador. Así que esto es lo que deja el Antiguo Testamento. ¿Qué nos deja el Nuevo Testamento si es mejor? Los versículos siguientes, del 8 al 12, surgen de la porción de Jeremías 31 al 34. Así que el escritor de la carta a los Hebreos cita ese pasaje, lo miramos en parte, y le dice claramente a los que escuchan, a los que van a leer, sus lectores, les muestra lo que el nuevo pacto llega a darnos. Y son poquitas las cosas que menciona, pero podríamos vivir perfectamente en ellas. Así que vamos a ver algunas de estas, ¿sí? Es superior al nuevo pacto. ¿Por qué? Porque este es permanente. Permanente, para siempre. Dice versículos 8 y 9. Porque reprendiéndolos, dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Es tremendo esto, ¿no? Porque cuando decimos o leemos, Dios se desentendió de su pueblo, no quiere decir otra cosa, ¿eh? Dios se apartó, se alejó, siempre tuvo un remanente, eso sí, pero como nación, como pueblo, Dios llega a puntos en la historia en que se desentiende de ellos. No es que no cumpla planes con ellos, no es que no sepa de ellos, es que ellos abandonaron el camino de Dios. Israel no aceptó al Señor Jesucristo como Salvador. ¿Cuánto tiempo lleva de que Dios se desentiende de él? ¿Cuánto calculamos? Más o menos, ¿no? Si vamos a la cruz de Cristo, un poco menos. Y si afinamos los números de los años, capaz que se alarga o se achica un poco. Pero vamos ahí. Hace mucho tiempo, decimos casi 2000 años, probablemente ya lo hemos pasado. Entonces, si bien Dios va a tratar directamente con su pueblo pronto, podríamos llamarle un tiempo de desentenderse de su pueblo. Y seguramente es la parte triste, muy triste, de esta nación de Israel. Años 70, hay una dispersión tremenda, el templo se destruye, se quedan sin religión, los pueblos lo persiguen, Israel se dispersa por el mundo, sí se hacen ricos, sí son negociantes, sí llegan pobres, sí negocian y se hacen ricos, todo eso que le criticamos pero que son muy buenos. Israel sin Dios, sin ninguna esperanza. Vino a hacer pacto con ellos, pero el pacto fue otra vez para desentenderse de esta nación. El pacto era, por supuesto, mejor. Aún sus profetas, sacerdotes de entonces, llegaron a decir
cuando querían matar a Jesús y estaban así discutiendo, y uno profetizó y dijo, allí entre los asesinos, dijo, es mejor que uno muera por todos y no todo el pueblo por uno. ¿Recuerdan esto? Y dice la Escritura que él profetizó de la muerte de Jesús. Todavía profetizaban. Todavía estaban vigentes como nación religiosa. Pero pronto iba a desaparecer. Pronto iba a ocurrir lo que ocurrió. El pacto de Dios con Israel es un pacto que si, aun cuando ellos no lo reciben como nación, hay quienes se convierten al Señor Jesucristo, lo reciben como Mesías Salvador. En todos los tiempos hubo judíos convertidos, pero es un pacto permanente. Esto quiere decir, si Israel quiere ser salvo, va a tener que creer en Jesús. El Jesús rechazado, el Jesús histórico, el Jesús del que no quieren escuchar, van a tener que creer en él y lo van a hacer, por supuesto. El pacto es permanente. Dice que ellos no permanecieron, ¿no? Lo dice claramente aquí en el versículo 9. Les di mi pacto, y ustedes recuerdan, Moisés da la ley, o Dios le da la ley a Moisés, y mientras arriba se escribía en el monte, no te harás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué pasaba abajo? Exactamente lo estaban haciendo. Y cuando Moisés baja, quiebra aquellas, qué rabia tendría Moisés, ¿no? Quiebra las tablas de la ley, lo que vio y lo que Dios le dice, esto no es canto no es llanto ni canto de alegría, esto es idolatría. Y luego el Nuevo Testamento toma como un ejemplo para la iglesia. Ellos estaban divirtiendo, ellos estaban haciendo tal cosa y tal cosa y tal cosa. No hagan esto, iglesia de Dios. No hagan esto. Es más serio todavía el Nuevo Testamento. Es permanente. La gracia de Dios nos permite a nosotros conocerlo, conocer el Evangelio y aceptar el Evangelio y la persona de Cristo. Por lo que el Hijo de Dios verdadero vivirá permanentemente seguro en el Evangelio de salvación. Porque Dios no lo va a cambiar. No lo va a cambiar. Es para siempre. Este pacto es espiritual. En el capítulo 9, versículo 1 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y cuando sigue hablando el escritor de esta carta, diciéndole esto tal cosa, pero eran todas cosas terrenales. Pero dice que eran figuras de cosas celestiales. Así que es un pacto espiritual. Miren lo que dice en el versículo 10. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Es bastante difícil pensar que un cristiano peca y no sepa que está pecando. Es muy raro. Aún podríamos decir a nuevos creyentes. Es un poco raro. Porque el nuevo creyente también tiene conciencia de las cosas que están mal. Comienza a tener conciencia de las cosas que están mal. ¿Y por qué es esto? ¿Qué está pasando básicamente en un creyente que es consciente de su pecado? Hay alguien trabajando en él. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Entonces, cuando dice aquí, sus mentes tendrán escritas la palabra, sus corazones serán sellados por la palabra, quiere decir que esa palabra o ese pacto permanente del que recién vimos está metido en lo profundo del ser de aquel que se ha convertido. Y miren, no importa la vida que esté llevando un creyente, será consciente siempre del pacto que hay en su corazón. Así que será un hombre o una mujer feliz si tiene en cuenta el pacto, medianamente feliz si lo tiene medianamente en cuenta. Tendrá una vida terrible si abandona el nuevo pacto.
No porque perdió la salvación, sino porque se le dio la gana de vivir la vida que quiso vivir. Pero nunca podrá olvidar lo que en verdad Cristo ha hecho en su vida. Lamentablemente, cuando estas cosas ocurren, el que vuelve al Señor, después de un pasaje por el pecado, vuelve con heridas que son a veces muy difíciles de cerrar, pero que es posible, por supuesto. Este pacto es espiritual. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con lo material y lo físico del antiguo pacto, porque ahora todo se convierte en espiritual. Venimos a este lugar, ¿hay templos mejores que este? Conocí templos que esto era el baño, en serio, era el baño. Y para muchos esto es el hall de entrada nada más. Pero esto no es importante. Antes sí era importante. Ahora no. Ahora no. Ahora lo importante es el grupo, el cuerpo. Eso es importante. Eran figuras de cosas que ahora vivimos de otra manera, gracias a Dios. Es un pacto espiritual. ¿Tiene que ver o se proyecta cosas materiales? Sí, por supuesto. Acabamos de orar por las ofrendas. Es material. Pero es algo que podemos y debemos practicar. Estamos hablando de algo material. Nos servimos de una copa y un trozo de pan. Es material, pero está figurando todavía algo. Así que lo espiritual sí toca todas las áreas de nuestra vida, absolutamente todas las áreas de nuestra vida, y aquellas que son materiales también. Pero las cosas que son materiales no son las que el pueblo de Dios va a buscar. Esas van a ser añadidas, y a veces dependerá de la búsqueda que tienes del Señor. O más bien, dependerá de la búsqueda que tengas del Señor. Es un pacto espiritual. Miren algo que menciona aquí. Habla de la mente y habla del corazón. La mente y el corazón. Lo que está diciendo básicamente es todo el ser va a ser empapado, cubierto de la palabra de Dios. Va a ser. Y todos sabemos, aún las personas que no son convertidas y que han sido expuestas a la palabra de Dios, a veces por algún tiempo, a veces por mucho tiempo, aún sin creer en Cristo como Salvador, esa palabra que escucharon cambia algunas áreas de su vida. Solamente que el pensamiento muchas veces es de terror, porque como religiosos van a decir, si no hago tal cosa me voy al infierno, si no hago tal otra me voy al infierno, si hago tal cosa me voy al infierno, si no hago otra me voy al infierno. Están esclavos porque no han creído en Cristo. Pero la Escritura moldeó en alguna medida su vida. Está en la mente y está en el corazón. Algún efecto hace, y en el verdadero Hijo de Dios tiene que hacer todo el efecto por la cual fue escrita. Veamos un poquito adelante. Dice en el mismo versículo 10, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué les parece? Bueno, acá tenemos gente de Venezuela. ¿Aman su pueblo? No. Dijo sí. Con todo el corazón. Bien. ¿Alguien del interior? ¿Quién es del interior acá? ¿Aman 33? ¿Sí? ¿Cerro Largo? Ya quedó por allá. Pero capaz que Jessica, capaz que todo. Bueno, hay gente mirando. Bueno, Pando City, ya que estaba en mi corazón, ¿no? Ahora lo menciono como algo muy romántico y poco más. Ahora, hermanos, ser pueblo de Dios, ser pueblo de Dios, no es ser de Venezuela, no es ser de Uruguay, no es ser de Pasto, no es pertenecer a un área geográfica. Ser del pueblo de Dios es tener a Dios como su Dios.
Israel se jactaba de eso, más se jactaba Judá de eso. Los judíos se jactaban de eso. Nosotros somos judíos. Eran orgullosos en cuanto a eso. Y lo que pasaba era que esa porción de la nación había quedado fiel a Dios, fiel entre comillas, y todos los demás, todo el norte se había apartado. Quedaba una franjita abajo, que es una tribu pequeña, no me acuerdo si era Benjamín, pedacito chiquito abajo de Judá, que se unió a Judá, y bueno, se pegó al hermano mayor. Pero todos los demás se habían apartado, y ellos dijeron, nosotros somos el pueblo de Dios. Había un orgullo real, religioso, totalmente. Malo, y realmente en un mal sentido. Ahora bien, el que ha sido ganado por la sangre de Cristo, el que ha recibido el pacto en la sangre del Señor Jesucristo, el que tiene este pacto permanente en su vida, el que tiene este pacto espiritual en su vida, Dios será su Dios y Él será pertenencia de Dios para siempre. ¿Recuerdan cuando el salmista decía, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos? Él decía, somos ovejas de su prado. Ovejas de su prado. Vamos a suponer que Juan Carlos se compró el prado para ir a correr todos los sábados a las 7 de la mañana. ¿No? El prado es su territorio. Es lindo, ¿no? El prado es su territorio. Pero es de la intendencia, supongo que es de la intendencia. No sé. Así que Juan Carlos se lo puede usar, el prado. Pero imaginen que pueda comprarlo. Los mates que nos vamos a tomar en el prado, los cercamos todos y nos juntamos para los mates. Ahora, ser ovejas del prado de Dios, porque Dios es mi Dios, ¿qué precio le podríamos poner? Hay un precio. Es la sangre del nuevo pacto del Señor Jesucristo. Así que la pregunta tendría que ser, ¿Dios es su Dios? La gente dice, bueno, allá le llaman de una manera, allá le llaman de otra. Sí, yo creo en Dios. Como le llaman allá, le llaman allá, le llaman allá. Yo creo, debe ser el mismo. No es el mismo. No es el mismo. El Dios de la Biblia, Jehová, el Dios de la Biblia, Elohim, el Dios de la Biblia, aquel que tiene tantos nombres en el Antiguo Testamento, aquel que toma un cuerpo y toma el nombre Jesús, Salvador, aquel que es Emanuel, Dios con nosotros, ¿ese es su Dios? ¿Es su Dios? Porque si ese es su Dios, usted le pertenece, porque Él ha pactado con usted la sangre de Cristo. Y Él tiene un pueblo, que es el que ha confiado en la obra del Señor Jesucristo. En el antiguo pacto, la tierra era de ellos, pero todo lo que podían mirar eran cosas de la tierra, poco del cielo, poco de lo eterno, aunque por supuesto tenían. Ahora bien, ellos podían decir en muchas ocasiones, y lo decían de corazón y de verdad cuando esto ocurría de verdad. Por ejemplo, Josué, al despedirse, dijo, ustedes elijan a quién van a servir. ¿Se acuerdan? Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué pasaba? Había creído en el Dios que se había manifestado a él. ¿Y pertenecía a Israel? Sí. Pero más que nada, pertenecía al Dios de los cielos. Era su propiedad. Era de Dios. Era oveja de su prado. Esto es muy, muy importante y mucho más grande que lo que daba el antiguo pacto. El nuevo pacto lo hace superior. Un pueblo habla de algo muy general, ¿no? Pero todos sabemos que la salvación es personal. Es personal. De hecho, ¿quién puede asegurar 100% aquí
que usted es un hijo de Dios, 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 yo soy un hijo de Dios. ¿Quién puede asegurarlo? Es una relación personal con Dios. Es Dios y tú. Nada más. Nada más. Ahora bien, cuando hay hijos de Dios y comienzan a encontrarse y comienzan a ver que creen lo mismo, comienzan a formar un pueblo local. Y ellos pueden decir como grupo, Dios es mi Dios y yo le pertenezco. Yo le pertenezco a Él. ¿Es usted de verdad pueblo de Dios? Versículo 11 dice, ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Por supuesto que esto no quiere decir que no tenga que haber maestros, pastores, evangelistas, ¿no? Pero sí tiene que ver con que cada uno debe conocer personalmente al Dios de la Biblia. Y para eso tiene que conocer la Biblia. No vamos a poder conocer al Dios de la Biblia en una reunión como esta. Vamos a conocer casi nada del Dios de la Biblia en una reunión como esta. Así que usted es responsable, usted es absolutamente responsable de conocer al Dios de la Biblia. Cuando palabras como estas encontramos en la Escritura, y dice la palabra que ella es inspirada por Dios y es útil, ¿recuerdan? Enseñar, redarguir, instruir, corregir. Lo está hablando en forma personal. Sí, por supuesto que todo esto en grupo se puede hacer. Pero es personal. Es mi relación con Dios. Dice la Biblia que la Escritura no es de interpretación privada. La mayoría de las sectas se van a guiar porque uno dice algo y todos tienen que creer lo que él dice. Algunas iglesias mandan los mensajes de sus superiores todos los domingos a la iglesia, ahora lo hacen por internet, y el pastor así tiene que leer ese mensaje. ¿Por qué? Porque hay un solo iluminado en el mundo que va a decirnos toda la verdad de Dios a todos nosotros, cuando la Biblia dice que no es de interpretación privada, que cada uno es responsable de creer bien en la Escritura. Bien, Dios nos ha dado la gracia de tener pastores, maestros y demás. Y está bien porque la Biblia lo enseña. Pero la Biblia acentúa mucho esto. Cada uno es responsable de creer bien. Y esto va a ser si estudia la palabra de Dios. Serán enseñados por el Espíritu Santo porque Él habita en ellos. Dijo Jesús, y Él los guiará a toda verdad. Él tomará de lo mío y lo hará saber. Él los guiará a toda verdad. ¿Cómo puede ocurrir esto si la Biblia no es parte de nuestra vida? Así que es mayor el nuevo pacto que el antiguo. ¿Recuerdan el antiguo pacto cuando alguien se levantaba y decía, Dios dijo tal cosa? Era verdad. Era verdad. Si era un profeta había que comprobarse si las cosas ocurrían. Entonces era un profeta de verdad. Los que enseñaban, los que trataban con el pueblo, con la gente, trataban de decir lo que Dios les mostraba, pero hay que sumergirse en la Escritura. Y otra vez, de esto somos cada uno de nosotros responsables. Usted debe creer bien, no lo que se le dice. Usted debe creer bien lo que estudia, no lo que otros estudian. A no ser que pueda comprobar que eso es verdad. ¿Sí? Pero, ¿cómo sabe usted que no ha sido engañando doctrinalmente por el pastor aquí presente? ¿Cómo se da cuenta? Que por 30 años, no queda nadie de esos 30 años, o más, usted no ha sido engañado y el pastor acá ha estado manipulando su mente para que ustedes creyeran todo lo que un domingo venía a decir. No hay forma si usted no examina el mensaje. No hay forma.
usted es absolutamente responsable de lo que escucha. Totalmente. Esta libertad nos da el nuevo pacto, que no era tan así en el antiguo pacto. Lo que queríamos mirar un poquito, y ya mencionamos, el nuevo pacto trata definitivamente con el pecado. Versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto es tremendo. Nunca más. Les conté cuando escuché, para mí era por primera vez este versículo, estaba haciendo instituto bíblico. Y el maestro era Chelo Figuerón, hombre ya fallecido, y él habló de estos pasajes, y yo le decía, pero nunca más, ¿recuerda? Nunca más. Él nunca va a traer lo que perdonó. Pero nunca más. No, nunca más. Pero nunca más. No, nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Lo que Dios ha perdonado, lo va a reclamar. Nunca más. Cuando decíamos recién, lo que, bueno, no podemos entender del todo, los animales del antiguo pacto cubrían el pecado, no lo arrancaban, no lo sacaban. La sangre de Cristo limpia, borra, quita el pecado. Cuando miramos un versículo como estos, podríamos pensar, bueno, así que Dios de su mente saca el chip del recuerdo y nunca más se va a acordar de mis pecados. ¿Querrá decir eso? No. Por supuesto que se acuerda de nuestros pecados. Por supuesto. Él podría traerlos una y otra vez, pero te acordás lo que hiciste, 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 y todo tendría razón. Pero lo que Dios decidió es no traerlo de nuevo. No porque no los recuerde, no porque no haya sido malo, no porque, porque está regalando amor y no quiere acordarse. No nos va a traer de nuevo. No nos va a traer. A veces nosotros nos acusamos de cosas que Dios ha perdonado y nos sentimos mal por cosas que hemos hecho. Y Dios ha perdonado, Dios ha librado. Y si tú escuchas esto y para ti algo nuevo, siéntete realmente feliz, porque yo podré reclamarte algo, pero Dios nunca más, nunca más, nunca más va a acusarte de lo que la sangre de Cristo tomará. Este es el nuevo pacto. Esto es lo que recordamos. Esto es lo que pensamos cuando participamos de la Santa Cena. Nunca más me acordaré. Un predicador dijo una vez, ¿qué pasaría si en este momento yo pasara una pantalla, acá tenemos una, y pasara todo lo que nosotros estamos pensando ahora? Estamos pensando. Pasara tus pensamientos, los de ayer, los de hoy, los de mañana. Dios tiene poder para saber lo que vas a pensar. ¿Qué estamos pensando? Porque a veces ni siquiera tenemos que hacer algo. El pecado está acá, y me falta practicarlo. Quiera Dios, hermanos, que nuestros corazones tengan la misericordia de Dios en este nuevo año, de poder entender que cuando Dios perdona, Dios perdona. Y a veces a nosotros se nos resulta difícil, porque tenemos un orgullo que ha sido lastimado, que ha sido herido. Pero pensemos cómo Dios, no puedo decir palabras exactas porque no hay forma de expresarlo, así que lo voy a expresar como pueda, ¿sí? Cómo Dios ha sido lastimado
Por favor, pónganlo entre comillas, entre paréntesis, todo lo que piensen, ¿sí? Solamente para entender cómo Dios ha sido lastimado por nuestro pecado. Seguramente la muestra es la cruz de Cristo. Eso es la referencia constante, permanente. Así trata Dios el pecado. Pero como ya lo trató en Cristo, ya fue lavado, ya su sangre fue derramada, no vamos a ser condenados jamás. Jamás. Gracias a Dios. Dios nos bendiga.